buena introducción. Tiene muy buena introducción, gloria a Dios. Bueno, amén. Uno, dos, tres, ahí está. Está mejor así. Qué bendición poder estar aquí una vez más, predicarles. El año pasado los cambié por los rusos, ¿no se sienten sentidos por eso? Los cambié por los rusos el año pasado. Bueno, pasamos un tremendo tiempo allá en la conferencia de Rusia y el próximo mes, con el favor de Dios, estaré predicando un rally para hombres en Rusia una vez más. Así que ayúdenos a orar, por favor. Necesitamos la ayuda de Dios en esos viajes tan largos, tan raros, pero necesitan nuestra ayuda y hay que ir a ayudar al Señor. La semana pasada estaba en Brasil predicando por primera vez también en aquella nación, y el fin de semana pasado estaba en algodones, en un cosechadores, tremendo tiempo ahí en algodones, Baja California, y ahora aquí en Culiacán. Es algo maravilloso estar involucrado en todo esto, y es cansado, pero vale la pena, porque es invertir en el ser humano, y no hay nada más valioso que el ser humano. El pueblo de Dios, ¿cuántos dicen amén? Si hay una pasión que Dios ha puesto en mi corazón, es precisamente hacer sermones y predicarle a la iglesia, predicarle al pueblo de Dios, y eso me vuelve a la vida. Cuando estoy cansado, pero cuando voy a predicar, eso me vuelve a la vida, gloria al Señor, predicarle al pueblo de Dios. Y aquí hay un potencial glorioso que solamente Dios sabe qué tan grande es el potencial que está aquí. Yo valoro mucho que usted haya venido, que ustedes estén aquí con nosotros en todo esto y que quieran aprender, porque una cosa sí les aseguro, yo siempre voy a traer sermones nuevos, dirección fresca, siempre, y los vamos a retar a mejoras. Así que de eso se tratan los discipulados, y este compañerismo es una bendición gloriosa porque estamos trabajando con hombres, estamos haciendo líderes, estamos haciendo discípulos y estamos haciendo líderes en cualquier parte del mundo. Amén. Ahorita estoy con ustedes, pero qué tremendo decirles que el próximo mes en Rusia, me dice el pastor Sergei Golubev, se reúnen alrededor de 400 hombres del país y de países que están ahí cercanos. Aleluya. Así es que estamos siempre trabajando con hombres y doy gracias a Dios ser parte de eso. Vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero que abran sus Biblias conmigo en Proverbios capítulo 16. El 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón descubrió América, y ahí empezó la conquista de todo el continente americano. Fue Hernán Cortés el que a principios del siglo XVI conquistó a México. Los españoles conquistaron el continente y establecieron su dominio, su autoridad, sus leyes, y sacaron todas las riquezas que pudieron también, por supuesto. No estoy amargado con los españoles. Ahora tenemos una gran familia española. Amén. Y creo que un par de semanas estoy en España, así que tengo que hablar bien de ellos. No quiero meterme en problemas. Tenemos una gran familia en España, pero así es toda conquista. Se toma dominio y se toma las riquezas del lugar conquistado. En el Antiguo Testamento vemos varias guerras donde el mismo pueblo de Dios conquistó la tierra prometida. ¿Cuántos saben de eso?
y se quedaron con todas las riquezas. Así son las conquistas. Josué, Caleb, su yerno Otoniel, fueron parte de los conquistadores de la tierra prometida y tomaron un dominio y tomaron sus riquezas. Aquí tengo yo una pregunta. ¿Eres un conquistado o eres un conquistador esta noche? Quiero predicar este sermón que yo le he titulado Cuando los conquistados se convierten en conquistadores. Vamos a leer este texto de Salomón, Proverbios 16, versículo 32, dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Todos los hombres debemos tener subrayado ese versículo en nuestras Biblias. Se lo voy a leer de nuevo. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Cuando los conquistados se convierten en conquistadores. El primer punto que quiero tocar esta noche: en nuestro pasado sin Cristo fuimos conquistados. Esta es una realidad que vivimos todos antes de conocer a Cristo Jesús. Cuando estudiamos la historia de las guerras, y esto incluyendo el Antiguo Testamento, los conquistados pierden riquezas, pierden un montón de bendiciones, pierden tierras. Los conquistados, estamos hablando de una pérdida. Nadie en su sano juicio quiere ser conquistado. Pero la realidad es que nosotros fuimos unos conquistados. Al ir creciendo, nos fuimos enredando en todo tipo de maldades y pecados. La pregunta es, ¿quién estaba detrás de todo esto? Mire, no acostumbro a elevar al diablo, pero tengo que reconocer que ha sido un gran conquistador. Tengo que reconocer que Satanás ha sido un gran conquistador. Tiene conquistado ahorita a las mayorías de los seres humanos en la tierra, llenos de todo tipo de porquerías, como fue con nosotros en el pasado. Mentiras, groserías, violencia, robo, envidia, orgullo, vicios, inmoralidad, avaricia, codicia. Sin darnos cuenta, fuimos siendo conquistados por muchas cosas malas mientras íbamos creciendo. Aquella inocencia que teníamos cuando éramos niños se hizo pedazos. Y entrando a la adolescencia, empezamos a tener tantas cosas malas dentro de nosotros, como digo en alguna de mis canciones, nos convertimos prácticamente en un basurero del diablo. ¿Cómo? ¿Y por qué sucedió eso en nuestra vida? Porque hay un diablo conquistador. El Señor Jesucristo habla de Satanás y dice en San Juan 10:10 que vino a hurtar, matar y destruir, esto es, a los seres humanos. El diablo nos fue conquistando la vida, nos fue atando, esclavizando, engañando y llenando nuestra vida con todo tipo de males, pecados, sufrimientos, de tal manera que un día tuvimos que clamar a Dios. Un día pensamos con seriedad en las cosas de Dios y tomamos la decisión de ir a la iglesia. ¿Se acuerdan cuando tomó esa decisión? Ir a la iglesia. Yo me había burlado de los cristianos
Yo había menospreciado a los cristianos, pero un día estaba tan conquistado, estaba tan emproblemado, que por primera vez yo personalmente dije, quiero ir a la iglesia. Personalmente, con seriedad, yo dije, Dios mío, ayúdame. Y cuando fui a la iglesia, levanté la mano, pasé al altar, porque yo sabía que necesitaba ayuda. Sin entender nada del diablo, sin entender nada de teología, la realidad es que estábamos conquistados, dice el Señor, que éramos unos esclavos del pecado. El que hace el pecado, que practica el pecado, termina siendo esclavo, y eso es en lo que terminamos nosotros. Mira cómo está el mundo. Satanás no para de conquistar seres humanos. Mira cómo está el mundo. Nuestro mundo está plagado de violencia, crueldad, destrucción familiar, vicios, perversiones sexuales, enfermedades, corrupción, robos, asaltos, secuestros, extorsiones. Las cárceles y los panteones se siguen llenando más y más. El presidente Bukele mandó a hacer una cárcel gigantesca en El Salvador y parece ser que ya la tiene llena. Y se están haciendo más cárceles, más panteones. ¿Cómo sucede eso? El apóstol Pablo habla acerca de Satanás y sus demonios que tienen un dominio conquistador. Efesios 6:12, la Biblia Dios habla hoy, dice: porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Esa es la realidad. Segunda de Timoteo 2:26, el apóstol Pablo dice estas palabras: y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. ¿Estábamos a la voluntad del diablo? Y ni siquiera lo sabíamos. Nos llevaba de la mano al infierno por puro semáforo verde. Y ni siquiera sabíamos. Muchos de nosotros ni siquiera creíamos en el diablo, y el diablo nos estaba haciendo pedazos la vida. Eso es lo que está pasando con mucha gente allá afuera, que viven conquistados. Creíamos que éramos libres porque no estábamos en la cárcel. Creíamos que realmente podíamos hacer lo que quisiéramos, que nadie nos podía decir nada. Pero la triste realidad era otra. Vivíamos conquistados por toda una serie de cosas malas que nos estaban ahogando. Y hay personas que viven igual allá afuera el día de hoy. Mucha gente, por eso es que tenemos que evangelizar con todas nuestras fuerzas. Porque mucha gente vive afuera creyendo que son libres porque no están dentro de una cárcel. Pero son unos esclavos totalmente, son unos conquistados totalmente, y no lo entienden, no lo saben, hasta que conozcan la verdad y la verdad los haga libres. Ese fue nuestro pasado. Quiero ir a un segundo punto. Fuimos rescatados de Egipto para conquistar la tierra prometida. Estoy usando como ejemplo claro y contundente lo que Dios hizo con los israelitas en Egipto. Esa liberación tan maravillosa, milagrosa, sobrenatural que el Señor hizo con los israelitas, y cómo los llevó a conquistar la tierra prometida, es una imagen perfecta de la voluntad de Dios para toda persona que se salva. Liberarlo de Egipto,
de Faraón, de Satanás, liberarlo de la esclavitud de Egipto y dirigirlo hacia la tierra prometida, es la imagen perfecta de lo que es el cristianismo. Y Dios convirtió a los conquistados en unos conquistadores. Tres de mis nietos se llaman Caleb, Josué y Otoniel. Conquistadores. ¿Quién quiere ponerle Judas a su hijo? ¿Quién quiere ponerle Satanás, diablo a su hijo? Dios convirtió a los conquistados en grandes conquistadores. Oiga lo que Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, versículos del 2 al 5. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Cuántos hijos de Israel hay aquí? Los hijos de Dios. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Ese es el plan de Dios para los hombres esta noche. Hay grupos de élite en el ejército. ¿Cuántos saben de eso? Hay grupos de élite en las policías, en las diferentes policías del mundo. Este grupo que está unido aquí es un grupo de élite del cielo. Quizás algunos de ustedes batallen para creer algo así, porque venimos cargando cadenas, no nada más de nuestro nacimiento y crecimiento, sino cadenas desde nuestros padres, nuestros abuelos, por generaciones. Por generaciones el diablo ha dañado a tantas familias mexicanas. Ha conquistado a tantas familias mexicanas. Pero yo conozco un libro desde hace 46 años. Se llama la Biblia y ahí conozco los planes de Dios. Para cada hombre que Dios salva. Para el peor de nosotros, para el más gran fracasado de nosotros, el más pobre de nosotros. Cuando nos salvamos, somos convertidos hijos de Dios. Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Al hacernos sus hijos, Él nos preparó grandes planes para nosotros. Óiganme bien esta noche. Miren, hay muchos conferencistas de superación personal que hablan todas estas verdades y ni siquiera tocan la Biblia. Pero ellos saben que es cierto. Ellos saben que nosotros tenemos algo especial, los seres humanos. Que los hombres podemos llegar a hacer cosas grandes. Y hay conferencistas dedicados a eso, escribiendo libros de superación personal. Pero aquí estamos hablando de la Biblia, mis hermanos. Aquí estamos hablando del Dios Todopoderoso, de la palabra de Dios, de los planes de Dios. Quizás no me voy a cansar de decirles que una de las razones por la que Dios me puso de líder del compañerismo en México es para que ustedes sepan lo que Dios es capaz de hacer con un hombre que no tenía nada, que no sabía nada, que era totalmente vulnerable, un títere del diablo. Pero cuando Dios nos salva, nos convierte en sus hijos y la historia tiene que cambiar. Vamos a ver unos textos donde puedo yo probarles, como dicen los buenos abogados, todo conforme a derecho. Yo puedo probarle que los planes de Dios son grandes para nosotros.
El apóstol Pedro le llama a esos grandes planes preciosas y grandísimas promesas. El apóstol Juan lo dice de otra manera en tercera de Juan, el versículo 2: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El apóstol Pablo lo dice de otra forma, pero cada hombre de Dios lo dice de una manera, pero es lo mismo, es la misma dirección. El apóstol Pablo me impacta cómo lo muestra en Primera de Corintios 1, versículos 27 y 28. Dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Cuando estudiamos este texto de Pablo, Pablo está hablando de grandes planes que Dios tiene para cada persona que salva. Dice: lo salvó para esto, para esto, para esto. Planes tremendos. Ahora vamos a ver cómo el rey Salomón lo dijo. ¿Cuántos hombres de Dios? El rey Salomón lo dijo de otra manera. En Proverbios 4:18 dijo: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Aquí está diciendo Salomón: el camino de los cristianos, el camino de los hijos de Dios, es como la luz del sol que va brillando más y más y más. Que su ejemplo, su inspiración va impactando más, más y más. Ese es el plan verdadero de nuestro Dios. El punto es que nuestro Dios, al rescatarnos de la conquista de Egipto, de la conquista del diablo, nos quiere convertir en poderosos conquistadores. Como lo hizo con Josué, con Caleb, con su yerno Otoniel y muchos más de conquistados. Dios los convirtió en grandes conquistadores. Nuestro texto dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La Biblia de lenguaje sencillo lo dice de esta manera: vale más ser paciente que valiente. Vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. Vale más conquistarse a uno mismo que ser alguien que está fuerte y que tiene músculos, pero como Sansón era un dominado totalmente. Ciertamente el diablo nos hizo mucho daño en nuestro pasado, pero ahora somos hijos de Dios. Hemos sido salvados, rescatados por nuestro Dios. Hoy pertenecemos al pueblo de Dios. Estaba leyendo un reportaje, viendo un reportaje este día de Amir Safarti, un judío salvo, cristiano. Y este judío cristiano está haciendo una declaración: el pueblo de Israel no va a poder ser destruido. No puede ser destruido. Nadie lo puede destruir, porque somos el pueblo de Dios. Dios mío, estos judíos, ¿con qué confianza pueden hablar estas cosas? ¿No podemos nosotros hacer lo mismo esta noche? ¿No podemos hablar nosotros con esa misma confianza y decir: somos hijos de Dios? Ya el diablo ya nos conquistó en el pasado, pero ya no nos puede conquistar. Ahora nosotros somos llamados a conquistar. En toda la Biblia está muy claro que Dios nos rescató para cambiar nuestra triste historia. Nos rescató para cambiarnos la vida, para convertirnos en sus hijos, hijos llenos de todo tipo de conquistas, hijos conquistadores. Mire, los buenos padres hacen hasta lo imposible para que sus hijos tengan un buen futuro.
Los buenos padres se sacrifican muchas cosas para ayudar a sus hijos a que tengan un gran futuro. Los buenos padres buscan todas las formas que sean posibles para que sus hijos vayan yendo por la vida teniendo logro tras logro, conquista tras conquista. Mientras yo les estoy predicando a ustedes ahorita, Jacob, mi hijo, está predicando en Tijuana un discipulado en este mismo instante para hombres en toda aquella región. ¿Cómo creen que yo me siento como papá? Es una satisfacción maravillosa, impactante eso. Los padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Y el Señor Jesús dijo, si ustedes siendo malos siempre quieren dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que le pidan? Ese es nuestro Dios, mis hermanos. Por más mala que haya sido nuestra vida pasada, por más cadenas que el diablo nos haya puesto, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos libres y nuestro Dios ha preparado un maravilloso destino para cada uno de nosotros. No vengas a un discipulado como este solamente a pasar un buen tiempo. No vengas a un discipulado como este solamente para salir de la rutina. Ven para cambiar tu historia. Ven para hacer cambios radicales. Ven para ya no ser el mismo. Ven para ir a otras dimensiones. Fuimos rescatados de Egipto para conquistar la tierra prometida. Quiero ir a mi último punto, convirtiéndote en un poderoso conquistador. Yo creo que toda persona normal sueña con vivir un estilo de vida conquistando todo tipo de éxitos, bendiciones y satisfacciones. Viviendo un estilo de vida lleno de bendiciones espirituales, intelectuales, físicas, familiares, económicas, materiales, laborales, ministeriales y mucho más. Si no sueñas, estás muerto. Todos estos sueños son posibles para todos los cristianos, para cada hijo de Dios, pero hay que conquistar algo primero. El primer paso que tienes que dar es que te conquistes a ti mismo. Nuestro texto nos da una enseñanza. Es mejor el que se conquista a sí mismo que aquel que dice que tiene gatos y que tiene músculos por todos lados. Pero si no puedes conquistar un buen matrimonio, si no puedes conquistar una buena paternidad, si no puedes conquistar una buena economía, si no puedes conquistar un buen ministerio, si no puedes conquistar, ¿de qué sirve los gatos, los conejos, las liebres? La otra versión dice, vale más ser paciente que valiente. Vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. Mire, hay personas que van por la vida abusando de la gente, siendo violentos con los más débiles. Desgraciadamente nuestro México está lleno de machistas, hombres que abusan de la esposa, que son violentos con la esposa y que son violentos con los hijos, porque son los fuertes. Ese tipo de hombres nunca edifican un matrimonio feliz. Se mueren de viejos y nunca edificaron un buen matrimonio, una buena familia. Hombres que van por la vida, son jefes en las empresas y siempre están abusando del puesto. Son líderes en alguna empresa, inclusive en la iglesia, y siempre están abusando. Y hay personas que les han llamado de una manera equivocada que tienen un carácter fuerte.
es todo lo contrario. Esos abusivos, iracundos, violentos, son unos conquistados, son unos débiles. Tienen daños internos, cadenas internas profundas. Porque ser amable cuesta. Sonreír constantemente cuesta. Porque hay veces que queremos llorar, pero aún así nos paramos ante la gente y sonreímos y damos un buen trato. Pero las personas iracundas, las personas violentas, son las personas más débiles que puede haber. Son personas conquistadas, son esclavos de la ira, son esclavos de la arrogancia, del machismo, envidias, son esclavos de inmoralidades, esclavos de perezas, indisciplinas, descuidos, desorden. No están presos en una cárcel, pero por dentro hay muchas cadenas. Si te vas a convertir en un gran conquistador de éxitos, en un gran conquistador de logros, bendiciones, satisfacciones, primero tienes que aprender a conquistarte a ti mismo. Agarrarte de los cabellos que te quedan y levantarte en las mañanas temprano para venir a la oración. Agarrarte de los cabellos que te quedan y sentar tu cuerpo a estudiar la Biblia, a leer libros, hacer sermones nutridos, series de estudios nutridas, irte a trabajar lo que tienes que trabajar. Eso es conquistarse a sí mismo, hacer las cosas, te sientas como te sientas, conquistar tus perezas, tus indisciplinas, tu vida desordenada, tu mal carácter, tus infidelidades a las cosas que tienes que ser fiel, tus descuidos, conquistar tu falta de oración, tu falta de estudio de la Biblia, tu falta de lectura de libros, conquistar tu falta de valor a los servicios en la iglesia, tu falta de valor a las cosas espirituales. Son cadenas internas que ahí están, tienes que conquistarlas. ¿Cuántas cosas necesitas conquistar de ti mismo? Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Cosa curiosa que el iracundo, el violento, se cree muy fuerte. Pero mejor es el que tarda en airarse que aquel que tiene un cuerpazo. Eso lo dice la palabra de Dios, pero con palabras mexicanas, ¿no? Cuando tú cambias, todo empieza a cambiar. Cuando tú mejoras, todo empieza a mejorar en tu vida. Por eso, pastores, cuando pastores no tienen avivamiento en las ciudades, lo primero que hacen es repartir culpas. La ciudad está muy dura, esta gente está muy dura, estos religiosos, estos aquellos y allá, que mi pastor, mi iglesia madre. Si tú cambias, todo cambia. Lo que se necesita es que tú cambies. Y puedes estar en la isla de Patmos, pero si tú cambias, va a salir un apocalipsis de ahí. Porque lo que se necesita es que tú cambies. Que te conquistes a ti mismo. Empieza a mejorar tu vida espiritual, tu vida intelectual. ¿Cuántas veces hay cristianos y aún pastores que tienen años en el ministerio y todavía no leen casi no leen libros? Porque no han conquistado eso. Siguen siendo unos conquistados de la pereza. Empieza a mejorar tu vida física, tu vida familiar, tu vida económica, material, laboral, ministerial. Cuando tú mejoras, todo en tu vida empieza a mejorar. Por eso la gran importancia de empezar a conquistarte a ti mismo. Así es que el primer paso es que te conquistes a ti mismo. Si quieres tener un buen cuerpo, pues está bien. Disfrútalo para ti, para tu salud,
Estás casado para tu esposa, pero es todo, no para que lo andes fachoseando delante de los demás. Eso son hombres conquistados por el orgullo, por el ego, por la vanidad. No permitas eso. Quiero hablar de dos armas celestiales que nos convierten en grandes conquistadores. Dios en su gracia nos dejó las armas para practicar la palabra de Dios y para lograr cosas grandes. Es interesante. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas estas de Dios son poderosas para destrucción de fortalezas, destrucción de cadenas, para conquistarnos a nosotros mismos. Son armas divinas, con un poder divino para destruir fortalezas, para conquistar primeramente nuestras debilidades y después de conquistarnos a nosotros mismos, van a venir otras conquistas. ¿Cuáles son? Éxitos, logros, bendiciones y satisfacciones. No estoy hablando de pistolas. Yo sé que aquí en Culiacán y en Sinaloa es muy común pistolas de todo calibre. No estoy hablando de eso, no estoy hablando de navajas, cañones, no estoy hablando ni siquiera de armas nucleares. Estoy hablando de armas celestiales que tienen un poder único, un poder para conquistar, primeramente para conquistarnos a nosotros mismos y después de eso empezar a conquistar, a llenarnos de todo tipo de conquistas, logros, éxitos, bendiciones y satisfacciones. Vamos a ver la primera arma, se llama oración. Tenía unas ganas maravillosas de escribir un libro completo acerca de la oración, unirme a tantos escritores que han escrito acerca de la oración, pero déjame decirte algo en esto. Dios me salvó un domingo en la noche, el mes de mayo de 1977. Y en la mañana, el lunes, me invitaron a la oración. Nunca me imaginé que desde esa mañana iba a empezar a orar todas las mañanas. Iba a ser de la oración el hábito más importante de mi vida, el hábito más poderoso de mi vida. Y yo solamente tenía 14 años de edad. Y a los 14 años de edad establecí ese hábito. Y nunca lo he descuidado. Al contrario, lo he venido fortaleciendo al paso de los años. Nunca me imaginé que la oración iba a ser la potencia número uno del creador del universo. Que la oración iba a ser una fuente de poder. Y yo, que era un jovencito débil, yo que era un jovencito atado, esclavizado, mangoneado terriblemente por Satanás, desde niño, empecé a tener un poder sobrenatural para decir no a muchas cosas malas y para empezar a decir sí y establecer cosas buenas. Oración. El Señor dijo en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Lo que está diciendo el Señor, hay un poder sobrenatural, hay un poder divino en la oración. Y lo podemos ver a través de toda la Biblia. Primera de Crónicas 16:11, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Nos está diciendo, la oración con el poder van juntos. La oración con el poder de Dios van juntos. Si ustedes quieren tener un buen futuro, tienen que tener buenos hábitos. El hábito más poderoso que ustedes pueden tener en esta vida es la oración.
No hay nada que se compare con eso. Por eso, cuando Charles Spurgeon hizo esta declaración, suena muy exagerado, pero él había descubierto el poder, la potencia de la oración cuando dijo: Dios pondrá su omnipotencia a disposición del que ora. También dijo: la oración de poder es el arma que vence al enemigo y al mismo tiempo obtiene para quien la posee todas las riquezas de Dios. Mi profunda convicción es que la oración es el poder más grande que existe en el universo. Tiene un poder más omnipotente que cualquier otra fuerza que conozca la humanidad. Doy gracias a Dios que a los 14 años de edad me enseñaron a orar y nunca he parado. Hoy soy el resultado de eso. Vamos a hablar de la segunda arma que yo he encontrado en estos 46 años de cristiano: la sabiduría divina. Ya por muchos años he venido enseñando acerca del gran poder que tiene la sabiduría, y también escribí un libro completo acerca de esa gran verdad. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría. La sabiduría, entre más pasan los años, más descubro, más me convenzo, lo veo con más claridad. Educación es potencia. Sabiduría es potencia. Más cuando se trata de la sabiduría de Dios. Cuando se trata de la sabiduría del cerebro de Dios, de la palabra de Dios, de la Biblia. Uno de los salmistas habla del gran poder que tiene la inteligencia divina. En el Salmo 119, versículos del 98 al 100, dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Fíjese bien, con la sabiduría de la Biblia nos convertimos en más sabios que nuestros enemigos, más sabios que nuestros maestros y más sabios que muchos viejos. Y esta sabiduría es tan poderosa, de tal manera que nos va llenando la vida poco a poco de grandes conquistas. Grandes conquistas. Podríamos pasar toda la noche hablando del tema y no terminamos. Grandes conquistas con esta sabiduría. ¿Por qué? Porque es sabiduría de Dios, del cerebro de Dios, del cerebro del más grande catedrático de todos los tiempos, nuestro Creador. Tengo tiempo para leerles este texto maravilloso, Proverbios 3, que nos habla de los grandes resultados que se vienen cuando está esta sabiduría en nosotros. Un resultado de conquistas. Capítulo 3, versículos del 13 al 18 dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella, la sabiduría, es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. La oración y la sabiduría son dos potencias divinas que están en las manos de todos los que estamos aquí. Está a la mano de todos nosotros. Está a la mano de todos nosotros. Está a las manos de todos nosotros. Es cuestión de decir: lo voy a hacer, punto. Y cambia nuestra historia. Yo lo empecé a hacer a los 14 años. A los 14 años empecé a orar y empecé a estudiar la Biblia y empecé a leer libros y empecé a buscar la sabiduría. No me fue fácil, pero lo empecé a hacer porque mis pastores me enseñaron eso y simplemente empecé a obedecerlos. No me gustó, pero empecé a obedecer. Nunca me imaginé que al paso de un año mi vida iba a estar transformada. Al paso de 2, 3 años, mi vida iba a estar transformada. A los 3 años me casé. A los 6 años de cristiano salí al ministerio. Y así puedo hablarle de toda una historia. Hay dos potencias
que me han acompañado desde que yo tenía 14 años de edad. 2 potencias que he cuidado, que he protegido, que he pulido. Y ustedes pueden ver los resultados. Quiero ir a mi conclusión. Cuando empieces a conquistarte a ti mismo, muy pronto empezarás a conquistar éxitos que nunca te imaginaste. Muy pronto vas a empezar a conquistar logros, bendiciones y satisfacciones que te volarán la cabeza. Y así será el resto de tu vida. Y no importa qué tan conquistado fuiste en tu pasado, Dios te va a hacer un conquistador. Dios te va a hacer un conquistador. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Oh Padre Dios. Shandarala robo shararala babrando. Ramablara la robo sherele brambarala.